Buenas, de nuevo, me alegra mucho compartir. Gracias por permitirme este espacio. Eh, Dice el profeta Isaías, hablando de la soberanía de Dios, el Señor dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. En el Nuevo Testamento habla de que Él ha hecho todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, definitivamente el tema de la soberanía de Dios que quiero tratar hoy en parte respecto de cómo el Señor es el Señor de la historia. El tema de la soberanía pues tiene que ver con otro punto más crítico todavía, que es que Él es el que nos ha escogido, el que definitivamente nos ha llamado, el que ha permitido que vayamos a Él, ¿no? El tema de la tan complicado la predestinación, pero hoy no vamos a meter con Él. Pero sí quisiera hablar, pensando en las realidades que estamos viviendo en el mundo, de que Él es el Señor de la historia, ¿no? Que aún todo esto que está pasando pues está dentro de sus propósitos, de sus planes, ¿sí? Y Él tiene el control, ¿no? Esa es una frase que me encanta expresar siempre, Él tiene el control, ¿no? Y Él todo lo hace, Él es un Dios que tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera. Por ese poder abrió el Mar Rojo, por ese poder detuvo el sol, regresó la sombra también 10 grados, eh, siervos alimentaron a uno de sus profetas, los leones no pudieron tragarse a Daniel. Y si miramos en el Nuevo Testamento, tal vez un pasaje que siempre me ha impactado es en Marcos 4, cuando el Señor dice que lo despertaron los discípulos enojados, porque ¿cómo así que él tan fresco durmiendo y el Señor se para y dice que le dio órdenes al viento y al mar y se calmaron? Y entonces dice que temieron con gran temor los discípulos porque lógicamente se decían, ¿quién es este que aún al mar las olas le obedecen? O sea que definitivamente una de las cosas más espectaculares es que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere y lo hace, ¿no? Entonces yo me quiero detener en 3 capítulos y mirarlos por encima, lógicamente, pero que me parece que son un testimonio espectacular de cómo Dios ha sido soberano a través de toda la historia y cómo sigue siendo soberano, cómo todo está bajo su control. Y voy a mirar los capítulos de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, algunos versículos. Voy a comenzar por el último, cuando ya Nabucodonosor, al final de su tiempo de los 7 años que estuvo como loco, que vivió pues de una manera tan complicada, tan compleja, termina diciendo en el versículo 34 y 35, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Me llama la atención que este es el testimonio del hombre más poderoso del mundo, ¿eh? No está hablando, pues, alguien que simplemente está especulando sobre la naturaleza o sobre lo que él interpreta que está pasando, sino que aquí nos encontramos con el hombre más poderoso del mundo. Y precisamente en el capítulo 2 de Daniel es cuando él, el rey, tiene un sueño y tiene un sueño pues que lo dejó pues tremendamente impactado. Y entonces él llama a la gente que está con él, a todos sus sabios, a todos sus adivinos, y les dice, no, pues yo quiero que ustedes primero que me digan qué soñé, y segundo, pues que me interpreten el sueño. No, pues lógicamente fue una experiencia pues realmente complicada. ¿Quién iba a hacer eso? Y entonces el rey dice que los va a matar a todos. Daniel se pone a orar
decirle al Señor, porque en esos también estaban metidos Daniel y sus amigos. Y Daniel pues recibe revelación de Dios, del sueño que tuvo el rey, y va y le habla. Y entonces va y habla con el rey y le dice que esa estatua que él vio representa 4 reinos que van a darse, ¿no? Y habla de él como la cabeza, Nabucodonosor, el reino babilónico, luego habla del imperio medo-persa, era pues toda la parte del pecho, luego las piernas, el imperio griego, y por último el imperio romano. Y luego habla del mismo reino del Señor, ¿no? Dice que luego vendría pues una piedra que derribaría la estatua y que ya aparecería un reino que no le iban a destruir a nadie. O sea que ahí en ese sueño y la interpretación que da Daniel es todo lo que va a suceder de ahí en adelante hasta la venida del Mesías. Y está diciendo, va a pasar esto, ahorita estás tú, pero luego va a venir otro reino, y luego va a venir otro reino, y luego va a venir otro reino, y luego ya uno definitivo. Entonces es como pensar, bueno, ahí está el Señor diciendo, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Él es el Señor de la historia. Y eso me parece buenísimo. Él es el Señor de la historia. Y ahí en el versículo, capítulo 2, por ejemplo, versículo 47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mira la expresión de Nabucodonosor acá, otra vez, ¿no? Vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea que el mismo rey Nabucodonosor está reconociendo que hay alguien superior, que es el Dios de Daniel, que es el Dios de dioses, es el Señor de los reyes. Entonces, vemos claramente que Daniel interpreta el sueño de una manera muy clara, y eso pues tiene que ver con lo que quiero que sigamos trabajando en esta mañana, que es la soberanía de Dios en la historia, ¿cierto? En el capítulo 3 aparece el rey Nabucodonosor, otra vez, no le duró mucho su lucidez y como su confrontación que tuvo ahí con el Señor. Y le dio es que por hacer una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Ahí está en el capítulo 3, ¿no? Y luego reúne a todos sus sátrapas, magistrados, capitanes, bueno, toda la gente importante, y dice que quería que viniesen a dedicar la estatua, y son reunidos todos ellos y pregonan que en todas las naciones, al oír del salterio, de la bocina, que se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Es un rey que es consciente de que hay un Dios por encima de él, de que es, en este caso, pues el Señor, el Dios de Daniel, el Dios de los judíos. Pero acá, de nuevo, sigue su vida normal, ¿no? Y le da por hacer una estatua y pone a toda la gente a que adoren esa estatua. Pero ahí aparecen los famosos amigos de Daniel, ¿no? Y entonces ellos no quisieron adorar a la estatua. Es informado el rey y él se llena de ira, se llena de enojo contra ellos y les dice, ¿no? Les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que él levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa? Estoy en el versículo 15. Del salterio, de las zampoñas, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Y ya está la soberbia de este hombre, diciéndoles o la adoran, o si no, pues yo los voy a echar en el horno de fuego y vamos a ver si su Dios los puede librar. Y es donde aparece esa respuesta tan espectacular de Sadrach, Mesach y Abednego, diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua que has levantado. Creo que esta es una respuesta supremamente importante, ¿no?, de estos hombres, porque ahí hay tres posibilidades. La primera, que Dios no permitiera que ellos entraran al horno de fuego, y era lo que ellos esperaban. Dios nos librará. La segunda era que ellos entraran al horno, pero que Dios los protegiera dentro del horno y los rescatara, que fue lo que sucedió. Y la tercera es que entraran al horno y se murieran. Y también pues eso no tenía ningún problema para ellos, porque ellos creían en la resurrección y sabían que pues la muerte era parte de enfrentar la realidad de la vida, pero que también ellos resucitarían. Entonces, definitivamente, pues creo que ante situaciones así complicadas, pues se dan esas tres opciones, ¿no? Uno no quisiera pasar por momentos difíciles, siempre uno está orando para que el Señor lo libre. Y Dios efectivamente en muchas oportunidades nos libra, pero en otras oportunidades nos permite pasar. Pero pasando también nos cuida, que fue lo que pasó con estos hombres, que cuando el rey fue a mirar, cuando se enojó después y dice que le pusieran 7 veces fuego, que vamos a ver si su Dios los va a liberar. Entonces ya van a mirar en el horno y ven que hay 4 personas en el horno. Y ahí es cuando el rey se asusta, ¿no?, ¿cierto? Y el mismo rey Nabucodonosor se espantó, se levanta apresuradamente y dice que, ¿cómo así? ¿Cuál es el aspecto del cuarto? Es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces los manda a sacar, ¿cierto? Y dice otra vez Nabucodonosor en el versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach o Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, pues es increíble ver esta historia, ¿no?, cómo el Señor los liberó. Y cómo Nabucodonosor otra vez da testimonio de que definitivamente el Dios de ellos envió su ángel, que los libró y que todos deben, por decreto, ¿cierto?, deben de respetar, deben cuidar de hablar algo en contra de este Dios, porque este es el Dios por sobre todos los dioses. Entonces, es el testimonio que él da, ¿no?, que él dice de quién es realmente el Señor. Y en el capítulo 4, pues ahí ya vamos a enfrentarnos a la locura de Nabucodonosor. Y el versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros, o sea que es el testimonio de Nabucodonosor, este capítulo, ¿cierto? Dice que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Entonces comienza. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y tiene un sueño que lo espanta, ¿cierto? Dice que el fruto de ese sueño mandó otra vez que vinieran todos los sabios para que le mostrasen la interpretación del sueño. Pero vinieron y no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él su sueño, y entonces Daniel le interpreta el sueño. Él vio un árbol grandísimo que crecía hasta el cielo, que hacía fuerte, y se le podía ver desde cualquier parte. Su follaje era hermoso, fruto abundante, y debajo de él se ponían a sombra todas las bestias del campo.
y vio toda esa visión tan tremenda. Pero también dice que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas y quitarle el follaje, dispersar su fruto. Vayas en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro, de bronce, sobre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Corazón de hombre se ha cambiado y le será dado un corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Entonces, es el sueño que él ve y Daniel le da la interpretación, ¿cierto? Ahí enseguida en todos los versículos le dice qué es lo que va a pasar. Y termina pues con mucho temor, pero también con mucha valentía, hablándole, ¿cierto? De la interpretación, de la sentencia que ha venido sobre el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán, estoy en el 25, sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere, ¿no? Increíble, ¿no? Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, bonita expresión, ¿no? El cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del real de Babilonia, habló el rey y dijo, aquí es increíble que pues seguramente él se asustó, se puso juicioso, no sé cuánto le duraría, 6 meses, 7 meses, pero acá otra vez se le fueron las luces, como suele suceder con todos los que están en esas posiciones de liderazgo, de autoridad, reyes, presidentes, y comienza, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Cierto? Aquí, puro ego. Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Imagínense la soberbia de este hombre. Pero ahí es cuando dice que estaba la palabra en la boca del rey. Vino una voz del cielo, a ti se te dice Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Y termina, como le dijo Daniel, arrojado con las bestias del campo y las uñas larguísimas, el pelo parecía plumas. Y bueno, dice, y tal vez ahí la declaración, ¿no? Y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y termina precisamente con los versículos que comencé leyendo. Del rey Nabucodonosor alzando los ojos al cielo, la razón les dé vuelta y reconociendo que Dios es el Señor de la historia. Pues me parece muy interesante compartir con ustedes estos 3 capítulos así de una manera rápida. Porque no hay duda de que el Señor es el Señor de la historia. Cuando yo miro las situaciones que estábamos viviendo ahora en la realidad del mundo, el tema, por ejemplo, del americano, que quién va a ganar, que esto, que lo otro. Y yo digo, pues hombre, esa no es mi principal ocupación, ¿no? Que suba fulano, que suba el otro. Quien quiera que esté allí, quien quede, pues es el Dios el que lo permite que esté allí. Que ya directamente, pues, podamos decir es que ese es entonces el hombre de Dios. No, Nabucodonosor tampoco le veo que fuera ningún hombre de Dios, pero sí, Jeremías dice que fue un siervo de Dios, ¿no?
3 veces el profeta Jeremías, por allá en el capítulo 25, en el 27, en el 43, dice, mi siervo Nabucodonosor. O sea, Dios usa a todos estos hombres que tienen poder para cumplir propósitos que Él tiene, pero pueda que estén más despistados que cualquiera, no es porque son los hombres, los siervos, para nada. Entonces, cuando pienso en eso y veo pues como tantos cristianos tan preocupados y que hay que luchar para que no le roben las elecciones a este o que el diablo no, ¿será que el diablo es más poderoso que Dios? ¿Será que en un momento dado Dios tenía un plan, pero el diablo lo daña? ¿Será que en un momento dado la soberanía de Dios entonces está no logró cumplir el propósito que tenía? No. Yo creo que independiente de a quién él ponga es su soberanía. Y él sabe lo que tiene que hacer. Sabe por qué pone y también por qué quita. Y él es soberano. Y creo que en eso tenemos nosotros que descansar y no forzar las cosas. Porque también veo en este tiempo una cantidad de gente que el fin justifica los medios. Y esa es una posición maquiavélica. Yo creo que definitivamente nosotros estamos para hacerle proselitismo a Jesucristo. Ese es al que tenemos que hacerle proselitismo porque que definitivamente Él realmente es el Señor, ¿no? Cuando Él dice, y el reino vendrá, ¿y cuándo va a venir el reino? Y es lo que les dice, no, el reino ya vino, ya está entre ustedes, está entre ustedes. El reino de Dios es una persona, Jesucristo. Se establecerá ya cuando Él venga por 1000 años, el reino ya acá en la tierra, pero mientras tanto nosotros llevamos el reino de Dios porque llevamos a Cristo. Y si llevamos a Cristo, eso es lo importante, ese es nuestro oficio. Que está el que nos favorece a los cristianos, bueno, chévere, pero nuestra carga en ese sentido es que debemos orar, como ya nos enseña Pablo. Oremos por todos aquellos que estén en eminencia, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente. No hay duda de que es saludable que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y también para que se conviertan, que alguien pues pueda compartirles y quizás ellos puedan entender. Pero ya sea uno o el otro, hay que confiar en la soberanía de Dios. Que llegó alguien que nos vas a perseguir y demás, también digo que muchas veces será eso lo que necesitamos nosotros. Creo que la iglesia nunca creció más que cuando fue realmente perseguida, cuando vivimos experiencias bastante complicadas. Pero me encanta saber qué dijo el Señor de la historia. No tiene sentido que uno no lo vea de esa forma. El rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso del mundo, pudo entenderlo por raticos, después le iban las luces otra vez. Pero entonces es ver esas realidades y ver que nosotros tenemos el privilegio de contar con la palabra profética más segura, que también me pongo a pensar en tantos profetas que en un momento dado ya han declarado que va a ser esto, que va. Y si no es, entonces ¿qué pasó? ¿Cuál será la respuesta? ¿No? ¿El diablo dañó los planes? No, más bien que fue algo que no debió haberse planteado, que fue algo demasiado apresurado. Y en eso tenemos que tener pues demasiado cuidado nosotros. Poder ayudar a la gente, asesorar a la gente. Esta pandemia está en las manos, claro, Dios la ha permitido. Me encanta que Dios puso tate quieto a todo el mundo. Me encanta que Dios en un momento dado dijo, deténgase el mundo, nos guardó a todos. Y que el propósito es que nos humillemos, que busquemos a Dios, que entendamos, que reflexionemos. De pronto al principio algo se dio, después eso, como que todo el mundo ya dice, bueno, pues ahí todos estamos en la misma, entonces habrá que esperar y esto se ha dado en muchos momentos de la historia y etcétera, etcétera. Y la gente más endurecida, es que se hayan volcado a las iglesias, se hayan volcado. Y siempre perseveran son los discípulos, ahí están los discípulos que son los que de alguna manera perseveran y debe ser ese nuestro oficio, ¿no? Ese remanente fiel que siempre será un remanente fiel, el que nos acompaña, el que están allí en la lucha, y haciendo la tarea, ¿no? La tarea que el Señor nos manda. Lo demás, descansar en la soberanía de Dios. Me encanta saber que Él tiene el control sobre los reyes de la tierra. Hay cantidad de cosas que yo no voy a entender. Por ejemplo, el tema de mi propia enfermedad en este tiempo que ha sido pues, de tanta edificación para nosotros. Llevo ya casi año y medio y yo digo, bueno, ¿y por qué Dios permitió esto? Y ha sido un proceso difícil, momentos que han sido muy, muy difíciles.
pero no, Él ha permitido y ahí me lleva y pues afortunadamente mejorando, creo yo, en este proceso en que estoy y aprendiendo y entendiendo muchas cosas que de otra manera no podía entender y bueno, pues recibiendo cariño, valorando más que nunca la oración como un recurso espectacular, escudriñando más las escrituras para entender los propósitos de Dios. Entonces, creo que Pablo dice, porque por Él, para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, es nuestra realidad. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Que en el mundo pasa esto, que no pasa esto, que pasó aquello, que saber que Dios está ahí en el control, que Él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo tratar a cada uno de estos personajes que están allí, que lo glorifican, que no lo glorifican, otros que lo utilizan. Hay de todo. Pero nosotros, ¿de quién dependemos? Dependemos de Él. Confiamos en Él, tenemos su palabra profética más segura, a la cual debemos cada día escudriñar más, volvernos a ella y saber que ahí tenemos siempre una respuesta de consuelo, de fortaleza. Entonces, quería compartirles esto, quería realmente eh, que meditáramos en la soberanía de Dios. Ya respecto de cómo Dios nos escoge también a nosotros, pues es otro tema que también es bastante complejo, pero también es supremamente espectacular, ¿no? Porque Dios me escogió a mí, que me vio, que yo yo estaba buscando desesperadamente a Dios. No, Dios me llamó, no me elegiste y vosotros a mí, yo seré a vosotros. Dios tiene el control, me encanta, ¿cierto? Él es el Señor de la historia, sí, descanso, ya. Confío en que está todo en las manos de Dios, Él sabrá lo que tiene que hacer, Él sabrá lo que tiene que hacer. Y eso me parece que es definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si quieran